Muy buen día, mi nombre es Richard Alfonso Jiménez Zamora y soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Técnica de Manabí. Hoy en la asignatura de Medicina Preventiva vamos a hablar sobre el asma. Esta es una pequeña guía para que los padres tengan en consideración. ¿Pero qué es el asma? El asma no es más que una afección que causa problemas para respirar, donde los niños pueden toser, emitir pitos al respirar o faltarles el aliento. Esto ocurre porque las vías respiratorias que van hacia los pulmones se inflaman, se estrechan y se llenan de mucosidades. El asma es frecuente en niños y adolescentes y se tiende a dar por familia, es decir, por genética. Puede ser leve o tan grave como para llegarse a interponer en las actividades cotidianas, pero con medicación y con un buen plan de acción contra el asma se pueden controlar los síntomas, para que los niños y adolescentes puedan hacer cuanto quieran hacer. ¿Cuáles son las causas del asma? Nadie sabe con exactitud su etiología. Los expertos creen que puede ser una combinación de factores ambientales y genéticos. Una persona con asma puede tener un padre u otro pariente cercano que tiene asma. Eso sí, las personas con sobrepeso son más sensibles a tenerlo. ¿Cómo afecta el asma a la respiración? En el asma el aire no se mueve por los pulmones como se debería mover. Normalmente, cuando una persona inspira, el aire entra por la nariz o por la boca, baja por la tráquea y luego llega a los pulmones a través de los bronquios. Cuando una persona expira, el aire sale de su cuerpo en la dirección contraria. Pero en el asma, el aire le cuesta hacer este recorrido. Las vías respiratorias se inflaman y se llenan de mucosidades. Los músculos de alrededor de las vías respiratorias se tensan y contraen, lo que las estrecha. Los elementos que pueden irritar las vías respiratorias se llaman desencadenantes. Entre los desencadenantes más frecuentes se incluye el humo de tabaco, las alergias y el ejercicio físico, los cuales son los mismos que pueden llevar a crisis asmáticas o los considerados ataques de asma. ¿Cuáles son los signos y síntomas del asma? Durante una crisis asmática, los niños pueden tener dificultades para respirar, opresión de pecho, emitir sonidos durante la respiración, tos y ritmo cardíaco rápido. ¿Pero qué es una crisis asmática? Una crisis asmática es cuando los síntomas del asma empeoran, y esto ocurre cuando las vías se irritan y se inflaman más de lo habitual. Algunas de estas crisis son consideradas graves, pero hay otras que son leves. Las crisis asmáticas pueden ocurrir de repente o prepararse a lo largo del tiempo, sobre todo si los niños no toman su medicación contra el asma, según las indicaciones de su médico. Una vez que sabemos cuáles son los síntomas y los signos del asma y sabemos que es una crisis asmática, debemos también identificar los elementos que la desencadenan, los cuales se consideran desencadenantes y que varían de una persona a otra, pero los más frecuentes son las alergias a las cosas como el polen, moho y la caspa animal, los agentes irritantes y los contaminantes atmosféricos, también las infecciones respiratorias como los resfriados y las gripes, las condiciones meteorológicas, el ejercicio físico y el reflujo gastroesofágico. Una parte muy importante del control del asma consiste en evitar los desencadenantes. El médico de su hijo trabajará con usted para elaborar un plan de acción contra el asma que ayude a prevenir a la crisis asmática al máximo. Una vez que hemos llegado hasta este punto y sabemos un poco más sobre el asma, tenemos que saber cómo podemos diagnosticarlo en nuestro hijo, o al menos qué preguntas hacernos. Para diagnosticar el asma, el médico le hará preguntas sobre la salud de su hijo, sus problemas para respirar y los antecedentes médicos de su familia. También le hará preguntas sobre cualquier alergia, enfermedad y exposición a elementos que peoren la respiración de su hijo. También le hará una exploración física y tal vez una prueba de función pulmonar. Esto se suele aplicar mediante un espirómetro, que es una máquina que analiza el flujo del aire que pasa a través de las vías respiratorias. ¿Cómo se trata el asma? El asma no tiene cura, pero se puede controlar previniendo las crisis asmáticas. El tratamiento del asma consiste en dos cosas importantes: evitar los desencadenantes y tomar medicamentos. Hay muchas formas de evitar los desencadenantes. Una vez identificados los desencadenantes de su hijo, su médico trabajará con usted con el fin de elaborar un plan para evitarlos.
Por ejemplo, si la caspa animal o el moho que hay en su casa desencadenan los síntomas asmáticos de su hijo, puede hacer su casa segura para el asma, cambiando las sábanas a menudo, pasando la aspiradora con regularidad e impidiendo que la mascota de la familia entre en la habitación de su hijo. Si las alergias al ambiente exterior, como la alergia al polen, son un problema, su hijo debería evitar estar en exteriores aquellos días en los que índices de polen sean muy altos. Otros ejemplos son: si el ejercicio físico es un desencadenante, es posible que el médico recete a su hijo un medicamento para que lo tome antes de cualquier actividad física, con el fin de impedir que se le contraigan y se le estrechen las vías respiratorias. Los médicos siempre van a sugerir que las actividades físicas se realicen, eso sí, con cuidado. Nunca van a tratar de evitarlas. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico puede ayudar a la gente a mantenerse sana a nivel general. Muchos atletas profesionales tienen asma. Ponerse la vacuna antigripal cada año también es importante, porque enfermedades como la gripe pueden desencadenar crisis asmáticas. Finalizando esta pequeña guía, debemos tener en cuenta el uso de los medicamentos para el asma. La mayoría de los medicamentos del asma se respiran para que lleguen directamente a los pulmones o se inhalan, pero también los hay en forma de comprimidos y de jarabes. Hay dos tipos de medicamentos para el asma. Los medicamentos de alivio rápido, que actúan deprisa para abrir las vías respiratorias contraídas, que se pueden usar según sea necesario durante las crisis asmáticas. Actúan deprisa, pero sus efectos no duran mucho. Estos medicamentos también se conocen como medicamentos de efecto inmediato o de rescate. Y también los hay en medicamentos de control a largo plazo que controlan el asma previniendo los síntomas antes de que ocurran. Reducen la inflamación de las vías respiratorias, la causante de su estrechamiento y de la acumulación de mucosidades en su interior. Los medicamentos de alivio rápido solo tratan los síntomas causados por la inflamación. Hay que tener en cuenta eso. Mientras que los medicamentos de control a largo plazo, también llamados preventivos o de mantenimiento, se deben tomar cada día, aunque el niño se encuentre bien. Sin embargo, hay algunos niños que solo necesitan medicamentos de alivio rápido y hay otros que necesitan ambos tipos de medicamentos para tener el asma bajo control. Pero ¿qué más deberíamos saber sobre el asma? Un plan de acción contra el asma es un plan de actuación que usted desarrollará con el médico de su hijo. El plan da instrucciones detalladas sobre cómo controlar el asma, incluyendo qué medicamentos necesita su hijo y cuándo, cuáles son los desencadenantes del asma de su hijo y cómo evitarlos, cómo afrontar una crisis asmática, cuándo acudir al servicio de urgencias médicas. El cuidado del asma puede parecer agobiante, sobre todo al principio, pero dispone de muchas herramientas para ayudar a su hijo a controlar esta enfermedad. Seguir este plan puede ayudar a su hijo a hacer sus actividades cotidianas sin presentar síntomas asmáticos. Llevar un diario sobre el asma es otra forma de ayudar a controlar esta enfermedad. Llevar un registro de los síntomas de su hijo y de los medicamentos que toma le ayudará a saber cuándo es más probable que tenga una crisis asmática. También contar con un medidor de flujo respiratorio máximo también puede ayudar. Esta herramienta portátil sirve para medir la capacidad respiratoria de una persona. Cuando bajen las lecturas del medidor, será un signo de estrechamiento de las vías respiratorias. Usando estas herramientas que están dando a su hijo, los medicamentos y las indicaciones de su médico, se puede evitar los desencadenantes y también mantenerse sano y respirar muy bien. Hemos llegado al final de esta pequeña guía rápida para padres con hijos asmáticos. Espero pasen bien y puedan poner en práctica todos estos tips que se les ha dado. Sin embargo, es recomendable la sugerencia y la opinión de un profesional. Muchas gracias.